Hola, soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para enseñarte a combinar los vegetales de forma que consigas proteínas completas. Me estáis pidiendo mucho que haga vídeos sobre alimentación vegetariana o vegana, así que este es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el tema. Y voy a empezar por una de las mayores preocupaciones de los vegetarianos: ¿cómo obtener proteínas completas? Ya os he hablado de la importancia de las proteínas en la dieta, pero no todas las proteínas tienen la misma calidad y es importante aprender a combinar alimentos para complementar las proteínas vegetales. Mientras que las proteínas animales son completas y tienen todos los aminoácidos que necesitamos, con las proteínas vegetales no ocurre lo mismo. Así que si eres vegano o vegetariano o simplemente no sueles comer alimentos de origen animal, tienes que aprender algunas cosillas. Cuando a una proteína le falta un aminoácido o lo tiene en muy poca cantidad, se dice que es un aminoácido limitante. Las buenas noticias es que esos aminoácidos limitantes se pueden complementar mezclando diferentes alimentos de origen vegetal y así lograrás una proteína completa, igual que las de origen animal. Para que te sea sencillo hacer tus propias combinaciones de alimentos, te voy a contar así a modo de esquema qué tipo de aminoácido limitante tiene cada grupo de alimentos y qué aminoácidos tiene de forma considerable. Así vas a aprender a mezclarlos. Empecemos por los vegetales. ¿Cuáles son sus aminoácidos limitantes? La cistina, la metionina y la isoleucina. Y es rico en lisina y triptófano. Otro grupo de alimentos, las legumbres. ¿Cuáles son sus aminoácidos limitantes? Pues son la metionina, la cistina y el triptófano. Y sin embargo, son ricas en lisina y treonina. Otro grupo de alimentos, los cereales. Los cereales tienen como aminoácidos limitantes la lisina y la isoleucina y tienen en gran cantidad cistina, metionina, treonina y triptófano. Y por último tenemos los frutos secos. Los frutos secos tienen como aminoácidos limitantes la cistina y la isoleucina y son ricos en metionina y triptófano. Vale, con este esquema ya más o menos sabes qué debes mezclar con qué. ¿Pero tienes que mezclar todos los grupos en la misma comida? No, no es necesario tomar todos estos alimentos en una misma comida para complementar los aminoácidos esenciales. El cuerpo mantiene una reserva de aminoácidos provenientes de los alimentos y los desechos de las células. Así que cuando tomamos una proteína incompleta, sus aminoácidos se unen a los que tenemos en modo de reserva. Lo que sí que es importante es intentar tomar todos los aminoácidos esenciales a lo largo del día. ¿Y cómo puedes complementar tus proteínas vegetales? Pues hay tantas opciones como tu imaginación te permita para complementar las proteínas vegetales y conseguir proteínas de tan buena calidad como las que provienen de los alimentos animales. Pero para que te sea un poquito más fácil, yo te voy a dar algunas sugerencias, tranquilo. Pues por ejemplo, puedes mezclar legumbres con cereales integrales. Quizá esta sea la opción más extendida de todas, porque es muy fácil conseguir unir estos dos grupos de alimentos y el resultado además suele estar muy rico. Por ejemplo, te puedes tomar un plato de lentejas con arroz integral, un plato de garbanzos con un trozo de pan integral. Sencillo, ¿verdad? Otra posible combinación, legumbres con frutos secos. ¿No se te ocurre cómo hacerlo? Pues por ejemplo, prueba a añadir a tu plato de garbanzos un puñadito de piñones. O también puedes preparar una ensalada de lenteja con nueces o unas habas con semillas de sésamo. Otra combinación ganadora, cereales integrales con lácteos vegetales. Esta es otra combinación sencilla y completa. Y por ejemplo, una forma de hacerlo es tomar avena con leche de soja o de almendras. También puedes mezclar tus cereales integrales con frutos secos. Por ejemplo, se me ocurre que puedes preparar una ensalada de arroz integral y añadirle un puñadito de tus frutos secos favoritos. ¿A que no es tan complicado conseguir proteínas vegetales completas? Por favor, si este vídeo te ha gustado o piensas que le puede resultar útil a alguien, compártelo, me harás un favor. Y además, en el vídeo de hoy quiero aprovechar para saludar a Jessie Lozada, Julia Vidal y Sergio Groll. ¡Hola, chicas! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado y ya te estoy esperando en el próximo, ¿eh? Bye, bye.